Hey, ¿cómo estás? Te saluda Alan Valdez, especialista en Google Ads, y en este video vamos a hablar sobre cómo hacer una investigación de palabras clave y una selección de palabras clave con el planificador de palabras clave de Google Ads. Esta es una herramienta gratuita de Google Ads que justamente nos sirve para identificar cuáles son las palabras claves que podemos utilizar en nuestras campañas de Google Ads, y también nos puede servir mucho para crear una estrategia de contenidos en SEO o posicionamiento web orgánico. Durante este video te voy a explicar qué es el planificador, cómo utilizarlo, qué significan todas las columnas y estadísticas del planificador, y sobre todo vas a aprender a sacarle el máximo provecho a esta herramienta gratuita de Google de investigación de palabras claves. Entonces, dicho esto, vamos ahora a mi computadora para explicarte cómo funciona. Y bueno, lo primero que tienes que hacer para utilizar el planificador de palabras claves es crear una cuenta de Google Ads. No necesitas pagar o haber invertido en Google Ads para utilizar el planificador. Sin embargo, sí necesitas tener una cuenta creada. Si tú no la tienes creada, la cuenta, puedes crearla. Y pues en este momento yo estoy ya en una cuenta de Google Ads que tiene actividad. Y una vez que ya tienes tu cuenta de Google Ads, lo primero que tenemos que hacer es irnos acá a la parte superior derecha donde dice configuración, y luego vamos a seleccionar en la primera columna la opción que dice planificador de palabras clave. Y aquí nos aparecen dos opciones. La primera dice descubra nuevas palabras claves y la segunda conozca el volumen de búsquedas y obtenga previsiones. Yo te recomiendo que en la mayoría de los casos, y sobre todo para el objetivo de investigación y selección de palabras claves, trabajes con esta primera opción. Esta segunda opción te da estadísticas muy similares a esta primera opción, pero solamente de las palabras claves que tú le des a la herramienta. En esta primera opción, que es la que vamos a seleccionar, aparte de darte estadísticas de las palabras claves que tú le proporciones, también te va a dar muchas otras ideas de palabras claves, que es justamente lo que queremos identificar. Entonces vamos a seleccionar esta primera opción. Y acá lo primero que nos aparece es la opción que dice comenzar con palabras claves en esta primera pestaña. Pero también aquí viene otra que dice comenzar con un sitio web. Vamos a estar utilizando más esta primera, que es la que yo te recomiendo, aunque esta puede ser muy interesante porque aquí puedes ingresar, por ejemplo, el sitio web de una empresa. En este caso estoy ingresando aquí la mía para que veas cómo funciona, y aquí yo le doy en obtenga resultados, y justamente lo que hace la herramienta pues es hacer un análisis o una lectura de las palabras claves o búsquedas que tú tengas en tu sitio web y te da estadísticas de eso. Esta puede ser una muy buena estrategia de análisis de competencia que puedes utilizar. Sin embargo, vamos a estar utilizando más esta primera opción que dice comenzar con palabras claves. Para este video vamos a estar suponiendo que yo tengo una agencia de marketing digital en donde ayudo a otras empresas en el desarrollo de sus sitios web, en el manejo de sus redes sociales, hasta en sus campañas de Google Ads, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que poner acá son productos o servicios que estén relacionados con la empresa que queremos anunciar en este caso. Aquí mismo nos lo dice. Entonces, en este caso voy a poner agencia de marketing digital, agencia de publicidad online, agencia de redes sociales, ¿no? Aquí no es que tú tengas que ingresar esto mismo, ya dependerá de lo que tú quieras anunciar, pero en este caso, para el ejemplo, así lo vamos a utilizar. Tú puedes agregar más palabras claves, pero con 3, 4, 5 o un poco más está bien para que Google entienda de qué se trata. Aquí en la parte de abajo viene el idioma, así lo dejamos, y acá en esta opción de ubicación podemos también agregar distintos países o acotar aún más nuestra segmentación geográfica. Yo también, si quisiera que me hiciera el análisis solamente en Ciudad de México, lo puedo seleccionar y puedo quitar el país también. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es que inicies a nivel país haciendo el análisis para que la herramienta te dé más volumen de búsquedas, porque muchas veces si estás en una ciudad pequeña o estás utilizando palabras claves con no tanto volumen de búsquedas, puede ser que no te dé tan buenos datos o no te dé estadísticas. Entonces, de esta manera yo te recomiendo iniciar. Entonces lo vamos a dejar así en este caso, y luego aquí en la parte de abajo dice que ingrese un sitio para filtrar. Esto es opcional, normalmente no lo ingresamos, pero aquí puedes poner el sitio web de tu empresa o de algún competidor para que Google entienda aún más de qué se trata y pueda darte mejor información. Pero bueno, vamos ahora sí a darle clic en obtenga resultados, y acá viene pues mucha información, vienen estas gráficas y puede parecer abrumador. Entonces vamos a hablar de los puntos más importantes de esto que estamos viendo acá. Aquí en primera instancia
viene una sección que dice palabras claves que proporcionó. Aquí vienen las 3 palabras claves que yo había ingresado, si recuerdas, y me da las estadísticas. Y acá en la parte de abajo, si me voy hacia abajo, mucho hacia abajo, vienen muchas otras palabras claves que Google ha identificado relacionadas a las que yo di acá, que también las vamos a utilizar ahorita para hacer el análisis. Pero rápidamente te voy a explicar en qué consisten estas columnas y sobre todo cuáles son las que deberías de tomar más en cuenta. Por ejemplo, esta que viene acá de Agencia de Marketing Digital me está diciendo que en esta primera columna que dice promedio de búsquedas mensuales, de hecho, si tú pasas el mouse sobre cada una de las columnas te da un resumen de qué se trata, ¿no? Pero la que más se utiliza es esta, promedio de búsquedas mensuales, que como su nombre lo dice, define el número de veces al mes que buscan esta palabra clave. Esto quiere decir que en promedio y como estimado, 4,400 veces buscan en Google agencia de marketing digital, o sea, esa frase en México, que estoy aquí seleccionando el país. Y luego esta que dice agencia de publicidad online, solamente la buscan 10 a nivel México, y esta agencia de redes sociales la buscan un poco más, 260 veces. Y si yo paso el mouse sobre la grafiquita que viene acá, también me puede dar tendencias de cómo lo buscan durante los últimos meses, que puede también haber variaciones. Luego está esta columna que dice cambio en los últimos 3 meses y cambio interanual, que básicamente te dice cómo evoluciona esta palabra clave en cuanto al volumen de búsquedas. Esto quiere decir que ha subido un 22% en los últimos 3 meses esta palabra clave en cuanto al volumen de búsquedas, y esta que está acá ha bajado un 50%. Esto de cambio interanual hace un análisis del mismo mes, pero del año pasado. Esta columna de competencia, esta es muy interesante y existe mucha confusión sobre esta columna. Esto no quiere decir qué tan difícil es posicionar esta palabra clave. Más bien quiere decir qué tanta competencia existe anunciándose en Google Ads con estas palabras claves. Si te das cuenta, aquí dicen competencia medio, pero si nos vamos más abajo, aquí hay algunas que dice bajo. ¿Qué quiere decir estas que dicen bajo? Esto quiere decir que en la palabra clave agencia de marketing online puede ser que no haya tantas empresas pagando en Google Ads por aparecer en los primeros lugares. Entonces, en las que diga alta, que aquí debe haber alguna como esta, agencia Facebook Ads, esto quiere decir que aunque tenga un volumen de búsquedas bajo, hay empresas pagando más por estos términos, ¿ok? Entonces, no está relacionado el volumen de búsquedas con la competencia. Y luego acá, si nos vamos más a la derecha, vienen estas 2 columnas muy interesantes. Dice oferta de la parte superior de la página, intervalo bajo, y oferta de la parte superior de la página, intervalo alto. Aquí viene en MXN, que es pesos mexicanos, pero ya vendrá en la moneda de tu país. Y esto quiere decir cuánto es más o menos lo que me estaría costando a mí un clic de esta palabra clave en Google Ads. Aquí me dice que me estaría costando 9 pesos con 52 centavos un clic en el intervalo bajo. Esto quiere decir que me costaría en caso de que el anuncio se muestre en posiciones de más abajo, ¿no? O en posiciones inferiores. Y este intervalo alto es lo que me costaría cuando esta palabra clave active un anuncio que se encuentra en los primeros resultados de búsqueda. Si te das cuenta, hay mucha diferencia de 10 pesos más o menos a 56 pesos mexicanos, que aquí sería más o menos 50 centavos de dólar, y aquí más o menos serían $2, un poco más de $2, ¿no? Y aquí te puedes dar cuenta de la diferencia. Esto no quiere decir que esto es lo que te va a costar el clic de estas palabras claves. Todo esto que acá arroja Google Ads, y eso es lo que hemos visto siempre con nuestros clientes, es tan solo una estimación. Aquí podrías tú identificar un promedio, un punto medio de lo que se encuentra acá. Podría ser un costo estimado, ¿no? Si aquí tengo yo 8 pesos y aquí 40, pues podría ser que mi costo por clic promedio va a andar en 10, 15 pesos. Yo he visto que si haces una buena estructura de Google Ads, tus costos por clic van a estar más ligados a esta primera columna, no tanto a esta que viene acá. De igual manera, en cuanto al promedio de búsquedas mensuales que viene acá, yo he visto que aunque aquí diga 10, por ejemplo, 10 búsquedas mensuales, no quiere decir que solamente lo van a buscar 10 personas. Puedes ver en las campañas cuando arranquen que va a haber más personas que te estén buscando y que estén dando clic con esta palabra clave. Entonces no hay que descartarlo nomás porque aquí vemos un bajo volumen.
Aquí algunas cositas adicionales es que si tú das clic acá, por ejemplo, en la columna, vamos a darle clic, aquí ya me va a acomodar de mayor volumen de búsquedas a menor volumen de búsquedas, si te das cuenta, ¿no? Entonces eso puede ser interesante para que tú puedas hacer un análisis. Por cierto, si tú aquí en el análisis ves que no aparecen números enteros o números cerrados, ves rangos como lo estás viendo acá en este ejemplo, es porque tu cuenta de Google Ads posiblemente sea nueva o ha invertido poco en Google Ads. ¿Qué pasa? Cuando Google identifica que no has tenido tanta actividad o no has dado tanto dinero a Google, pues te da algunos rangos y no te lo da tan específico como lo estás viendo acá. Sin embargo, aún así, de esta manera puede ser interesante para ti hacer el análisis, ¿no? Porque tal cual coincide más o menos con lo que estamos viendo acá. Ahora, algo que también te puedo recomendar es que aquí dice vista de palabras claves. También te recomiendo que lo cambies a vista en grupos a veces para que veas una estructura de las categorías de búsquedas que se encuentran acá. Aquí ya me agregó, por ejemplo, el grupo de social media. Entonces aquí podemos ver varias palabras claves relacionadas a términos de redes sociales o social media. Y también acá, por ejemplo, agencia Facebook también me da varias ideas, pero ya más agrupadas. Esto es muy interesante y podemos utilizarlo mucho, sobre todo para crear una estructura de campañas, grupos de anuncios y palabras claves. Sin embargo, pues vamos a regresarnos aquí a esta sección de vista de palabras claves. También te voy a ir comentando algunas otras cosas. De manera muy general, aquí tú puedes hacerlo manual. Aquí, por ejemplo, agencia digital. Yo voy a ir seleccionando los términos que me hacen sentido con lo que yo quiero anunciar en este caso o con la estrategia de contenidos para SEO que yo quiero utilizar. En este caso voy a seleccionar las palabras claves que me hagan más sentido. Esta agencia digital, esta agencia de marketing está muy genérica porque aunque tenga 5,400 búsquedas mensuales, yo tal vez en un inicio no quiero mostrar mis anuncios con búsquedas más generales de agencias de marketing, sino quiero enfocarme más al tema digital. Entonces puedo seleccionar esta y aquí servicios de marketing digital agencia, agencia marketing online y así me puedo ir haciendo un análisis detallado, ¿ok? Entonces, algo que también te recomiendo es que utilices los filtros. Aquí hay una opción que dice agregar filtro. Y, por ejemplo, en este caso me está dando 434 palabras claves. Son demasiadas, ¿no? Posiblemente. Entonces, si yo me voy acá abajo, puedo ver que solamente veo 200, pero de 434. Y los filtros, justamente para no pasar tanto tiempo haciendo un análisis de tantas palabras claves, yo puedo crear filtros para acotar las búsquedas que estén más relacionadas. Por ejemplo, está esta opción que dice palabras claves. Entonces, yo puedo ponerle acá que me incluya palabras clave solamente que tengan términos digital. Le voy a poner en aplicar y de esta manera de las 400 y tantas palabras claves ahora solamente tengo 236, pero están muy relacionadas a los términos que yo quiero utilizar, que en este caso sería digital. Aquí todas estas palabras claves tienen los términos de digital. Entonces yo también puedo decirle que no contenga, por ejemplo, si yo no ofrezco servicios de Facebook, entonces yo puedo ponerle que no contenga el término Facebook y de esa manera me va a dar todos los términos que no incluya el término Facebook, ¿no? Pero también otro filtro interesante que puedes utilizar, aquí lo vamos a quitar puedes poner varios filtros, vamos a ponerle aquí promedio de búsquedas mensuales y aquí yo le puedo decir que solamente me dé las palabras claves que tengan un volumen de búsquedas mayor o igual a, por ejemplo, ¿qué será? 300, ¿no? O bueno, 100, vamos a ponerle 100. También yo puedo decirle promedio de búsquedas mensuales menor o igual, pero en este caso voy a ponerle mayor o igual a 100. Y entonces ahora ya tengo, ¿cuántas palabras claves? Solamente 27 palabras claves que coinciden, vamos a acomodarlas de mayor a menor, con las palabras claves que tienen un volumen de búsqueda superior a 100. Si te das cuenta acá, que pueden ser un poco más interesantes en el tema de volumen, pero como te digo, no hay que descartar las palabras claves simplemente por el volumen. Y aquí del lado derecho vamos a quitar estos filtros nada más, voy a quitarlos rápidamente. Aquí del lado derecho está esto que dice definir mejor las palabras claves. Esto también está bien interesante porque aquí te va a agrupar, más o menos como lo vimos hace un momento, las categorías o las coincidencias que se están mostrando en el análisis. Entonces aquí, si yo veo que hay algo que yo no quiero
utilizar o que no quiero incluir en mi análisis, pues simplemente los puedo quitar o no seleccionar. Aquí al parecer me está mostrando nombres de agencias, entonces yo simplemente puedo quitar esta selección y de esa manera ya no me incluye términos relacionados a esto. O por ejemplo, si yo solamente quiero enfocarme en temas de Google, quito Facebook e Instagram y de esta manera solamente me va a arrojar palabras claves relacionadas a las selecciones que yo esté haciendo acá de las categorías o grupos que Google identifica. Aquí te va a aparecer a ti diferente dependiendo de las búsquedas que hayas hecho. Si nos vamos aquí a más abajo, también existen otras categorías y subcategorías que tú puedes utilizar. Y bueno, imagínate que tú ya tienes seleccionadas varias palabras claves, tú las puedes seleccionar y algo que puedes hacer para tus campañas de Google Ads es simplemente seleccionarlas y darle clic aquí donde dice descargar ideas de palabras clave. Y aquí puedes descargarlas como archivo CSV o como hoja de cálculo, con la cual puedes hacer un poco de más análisis detallados y trabajar en este archivo como en forma de estructura. Si tú quieres aprender más sobre cómo estructurar una vez seleccionadas las palabras claves, que es lo que estamos viendo en este video, te recomiendo que veas este video que está aquí en la parte de arriba. Pero bueno, básicamente así es como funciona y algo que puedes hacer es seleccionar las palabras claves que tú identifiques que sean interesantes para las campañas de Google Ads o para la estrategia de contenidos y luego le puedes dar clic aquí donde dice agregar palabras clave. Está esta opción que dice concordancia. Existen distintos tipos de concordancia. La verdad que para hacer este análisis de búsquedas yo te recomiendo que lo dejes así en amplia, no tiene tanto impacto, al menos que tu volumen de búsqueda sea muy elevado. Estamos hablando de que la mayoría de las palabras claves sean más de 4,000 o 5,000 búsquedas, puedes cambiarlas a frase para que sean más específicas. Pero en este caso así lo vamos a dejar y vamos a darle clic aquí donde dice agregar palabras claves al plan, que también podemos agregarlo a una campaña actual, pero la verdad yo no te recomiendo que lo hagas. A mí me gusta hacerlo un poco más manual, hacer el análisis primero y luego manualmente agregar ciertas palabras claves a mi estructura de campañas. Entonces, pues vamos a dar clic aquí donde dice agregar palabras clave. Aquí va a tardar un poco, aquí dice agregando sus palabras clave y de esta manera ya me dice que se agregaron 8 palabras claves a su plan. De hecho, si me voy aquí yo a la derecha, vamos a quitar esto, aquí ya me dice que está en el plan. ¿Qué es eso del plan? Pues básicamente aquí hay una sección que dice plan de palabras claves, yo voy a dar clic ahí y aquí me va a dar las palabras claves que yo he seleccionado. Aquí ya solamente aparecen las que yo seleccioné y aquí me da estadísticas de la evolución del volumen de búsquedas de solamente esas palabras claves, pero también me da la estadística en cuanto a costos por clic, volumen de búsquedas, etcétera, etcétera, de solamente esas palabras claves que yo puedo utilizar para descargar de igual manera en un archivo y utilizarlas o simplemente para ya de aquí copiarlas y pegarlas en mis campañas. Pero también una vez que yo haga esto del plan, puedo darle clic aquí donde dice previsión y aquí en esta sección me da el estimado de cómo se podrían comportar estas campañas una vez que yo las active. Ojo, esto es solamente un estimado, me he dado cuenta que puede haber muchas variaciones, pero es un buen ejercicio que puedes hacer para saber cómo se van a comportar estas palabras claves en tus campañas de Google Ads una vez que comiences a invertir. Y aquí puedes darte cuenta que me dice que con una inversión de 45,000 pesos mexicanos, que sería como $2,000, yo puedo obtener 6,400 clics, 36,000 impresiones con un CTR de 17.8% y un costo por clic de 7 pesos, que más o menos serían 35 centavos de dólar. Y aquí yo puedo irme a detalle y ver cuáles son las palabras claves que en mis campañas de Google Ads tendrían más volumen durante el mes, la inversión y los costos por clic también. Aquí la verdad es que esto es muy variable, de hecho tú puedes ajustarlo un poco. Y también la inversión del presupuesto diario como tal, yo podría cambiarla, ¿no? Entonces yo podría decirle que con una inversión de 1,000 pesos diarios y con esto ya se hace una nueva previsión o una nueva proyección. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya sido de utilidad este video en donde hablamos sobre cómo hacer una investigación de palabras claves con el planificador de palabras clave
de Google Ads. Por último, te recomiendo que veas este video que está apareciendo aquí en este momento, en donde hablamos sobre cómo estructurar y cómo organizar tus campañas, grupos de anuncios y palabras claves en Google Ads. Una vez que se hace la investigación de palabras clave, lo que sigue es organizarlas y en este video lo vemos. Nos vemos después. Te saludó tu amigo Alan Valdés. Bye bye.